Hola, muy buenas a todos, a todo nuestro público. Hoy estamos en una nueva entrevista con la psicóloga Estela Marina. Te agrego aquí. Hola, muy buenas Hola. Estela, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Pues hoy vamos a tratar unos temas súper interesantes, la verdad. Tenemos Abriendo ahí melones. unos buenos melones que abrir y que tratar. Si quieres, empiezo presentándote un poquito a nuestro Ujú, público. claro, adelante. Estela es psicóloga general sanitaria, pero además de serlo, también tiene una amplia formación en varios ámbitos. Está especializada, está formada en intervención social, en sexología y géneros, y además también en terapias de tercera generación. Ujú. Pero su amplia formación no termina ahí, sino que también a nivel personal también está enfocada en trauma, violencia machista y neurodivergencia. Ujú, sí. Más o Entonces, menos, sí. es un placer tener a alguien con tanta formación en tantos ámbitos, ¿no? Que de hecho la neurodivergencia es uno de los grandes temas que vamos a tratar hoy. Sí. Antes de comenzar, ¿alguna cosa que quieras añadir o contarnos sobre ti? Pues bueno, supongo que también me suelo identificar mucho con ser queer y no sé, supongo que también comentarlo, ¿no? Soy una psico-queer y es parte de mi vida y de la forma en la que al final trabajo, ¿no? Todo lo que me atraviesa es tanto a nivel personal como laboral. No puedo separarlo. ¿No? Es realmente importante, agradezco que lo menciones, porque al final también hay muchísima gente a la que le da mucha seguridad saber que cuando afronta y llegar a terapia y conocer a su terapeuta, el saber que está familiarizada en tu caso, con precisamente con ese ámbito, incluso que eres parte del colectivo, ¿no? Sí, Pues muchas gracias por mencionarlo y por abrirte. Y si te parece, comenzamos ya con la entrevista. claro que sí, vamos a ello. Qué maravilla. Que yo quería preguntarte, me gustaría empezar preguntándote un poco de forma general, porque hoy el tema es precisamente eso, neurodivergencias por un lado, y sí que quería empezar preguntándote cómo es la experiencia a nivel de terapia, a nivel clínico, porque tú cuando llegas a formarte en neurodivergencias, ¿cómo afecta eso a la forma en la que tú entiendes la terapia, en la perspectiva que tú tienes al tratar luego a los pacientes? Dios, qué preguntón. Pues la verdad es que siento que primero formarte en neurodivergencia rompe muchos estigmas y estereotipos que existen sobre las personas autistas, TDAH, otras capacidades, aunque es verdad que el paraguas neurodivergente es muy amplio, pero Claro. cambia muchísimo, sobre todo porque en mi caso yo empecé a formarme con neurodivergencias por mi entorno y por cuestionamientos personales, ¿no? Entonces, a raíz de ahí también como que empiezas a entender un montón de cosas y eso, sobre todo creo que a romper muchos estigmas. Entonces, siento que también la forma en la que ves a las personas neurodivergentes es totalmente fuera de la patología que te enseñan en la carrera dentro de el terrible DSM, ¿no? Que es siempre los trastornos y los estereotipos y encima con una perspectiva muy masculina, que también hay que tener en cuenta. Claro, claro, es que es curioso, ¿no? Porque al final cuando nosotros salimos de nuestra formación básica en la carrera o incluso cualquier persona en su casa cuando llega, los conceptos, los esquemas que tiene, se pueden romper drásticamente, ¿no? Cuando uno se pone a investigar un poco y a profundizar en ello. Ujú. Total, y la necesidad de ello. Vaya, pero de romperlo totalmente en general. Pues precisamente, ya que estamos hablando de romper esquemas, y de hecho lo que me has mencionado, que conecto un poco con el otro melón que me gustaría que tratáramos hoy, que es el tema de la perspectiva feminista y cómo a lo mejor, incluso en nuestra formación, encontramos una clara tendencia machista en algunos Ujú. aspectos. Uf. ¿Qué esquemas crees que son, o qué cuestiones son principalmente las que más se rompen, o qué cosas cambian principalmente? Ujú. O sea, ¿qué cosas cambian respecto a la carrera, no? A lo que yo me he Bueno, sí, formado. o en general en la vida, ¿qué cosas Ujú. ves tú ya cuando te metes y empiezas a explorar este mundo que claramente no encajan con la perspectiva generalista, ¿no? que encuentras?
Concepción general de la gente. Es que, buah, siento que todo, me ha cambiado todo. El haberme metido en todo temas sociales, siento que es como ampliar muchísimo la perspectiva, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿no? De la psicología con perspectiva feminista, siento que además hay que añadirle la palabra interseccional, ¿no? Como que es muy ¿Sí? importante para mí o sea, me gusta mucho esto porque además es como psicología crítica porque no podemos solamente centrarnos en la persona, sino que tenemos que ver el contexto y el entorno, y no solamente de la Claro, persona y de su familia, sino a nivel cultural. ¿Cómo es la cultura que nos rodea? ¿Qué desigualdades existen? ¿Qué estigmas existen, ¿no? Dentro de esos escalones sociales en los que estamos dentro sin querer? O sea, al final no podemos elegirlo muchas veces, ¿no? Entonces, siento que el haberme metido en estos melones me ha abierto mucho los ojos, porque es cierto que en la carrera, con todo el tema del manual diagnóstico, no te enseñan sobre mandatos de género, sobre roles de género, sobre violencia estética, sobre temas de sexualidad y cómo todo el tema de la masculinidad y demás nos está afectando, la expresión emocional, la sensibilidad, la intensidad, yo qué sé, muchísimas cosas, muchos melones que realmente se patologizan y no nos enseñan también como el trasfondo que hay también social de todo esto. Y es que siento que también rompe totalmente la parte patologizadora de las personas. Por eso siento que también es de lo más importante que hay que hacer cuando salimos de la carrera, vaya. Uy, la claro, carrera, ya deberían meter esto, pero bueno, esto es otro asunto. claro, este ya es otro melón más a los que añadirse, ¿no? Pero bueno, dejándolo a un lado por un momento, es verdad que hay un montón de cosas que incluso a nivel general no solo es que no tengamos en cuenta la persona de a pie común, sino que además a lo mejor ni siquiera se conoce. Ahora mismo, de hecho, has lanzado una serie de conceptos y de cosas que incluso a mí, que yo a lo mejor no tengo esa formación, no tengo esa perspectiva tan clara, me pillas completamente de improviso. Cosas como, por ejemplo, has mencionado mandatos. ¿Qué es? Me gustaría saber que nos explicaras un poquito Sí, más sobre el tema. sí, es como un poco todo lo que nos han inculcado indirectamente, bueno, directamente realmente, pero como no a lo mejor como de una forma explícita, sobre, pues en cuanto te socializan como mujer o te socializan como hombre, pues todo lo que recae sobre ti, ¿no? Pues que el niño sea revoltoso está bien, que la niña sea revoltosa se castiga, que el niño exprese Claro, emociones se castiga, que la niña exprese emociones es que hay que también relajarlo un poco, ¿no? Es la histérica, no sé qué, como todas estas cosas que nos van cayendo y van metiéndose dentro de nuestras mochilas y que realmente es algo que en todas las sesiones con mis acompañadas pues lo veo muchísimo, son como temas súper transversales, depende si trabajas esto dentro del binarismo, obviamente, ¿no? Con personas socializadas como mujeres o con personas socializadas como hombres. Uh-huh. claro, al final tiene que ser una experiencia completamente diferente, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de socializar, que me parece un concepto muy interesante, Uh-huh. realmente entiendo que estamos hablando de todo lo que es la experiencia de entrar a vivir en sociedad, ¿no? Y de las Uh-huh. implicaciones que eso tiene. Porque al Sí, final, y del género que te asignan al nacer. Es decir, en cuanto ya de pequeña te dicen niña, ya le están poniendo un género y le están poniendo como todos esos mandatos, ¿no? De qué significa ser niña en este mundo, qué significa ser claro, niño en este mundo. Ujú. Qué peligros hay en el mundo, ¿no? Que podamos tener, qué miedos podamos tener y todo eso ya desde muy peques, prácticamente incluso es que desde que estamos creándonos ya se están como poniendo encima. Ujú. claro, claro, realmente es una vida entera, ¿no? De aprender a ser, desde el binarismo, por supuesto, hombre o ser mujer, Ujú. con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Ujú. Y entiendo que también esto conectará mucho con cuestiones como puede ser los roles de género Ujú. y esas expectativas que se tiene de la persona respecto a ese género. Y bueno, entiendo que Ujú. es un gran melón. Conectando un poco con otras cuestiones que has dicho, entonces cuando nosotros crecemos, al final ya asumimos estos roles, asumimos estas expectativas que se tiene de nosotros por esto mismo, por ser hombre o mujer, Ujú. y esto luego afecta en nuestra forma de relacionarnos con las personas, ¿no? Ujú. Claro, todo hablando del binarismo, porque obviamente eso en Por supuesto. experiencias de personas trans o personas no binarias y demás, como que al final
va a ser como, es lo que decía antes de la pirámide esta como social, ¿no? Al final las experiencias de estas personas como que también en cuanto a la desigualdad social por todos los estigmas que existen, también van a ser experiencias diferentes a las personas que vivimos dentro de ese binarismo y dentro de esa unión de género-sexo, entre comillas, ¿no? Que Claro, sería pues una mujer cis, ¿no? En su caso, que sería una mujer que tiene vulva y ovarios, o sea, ovarios, útero y demás. Uh-huh. sí. Claro, al Uh-huh. final son Se experiencias muy supone, porque diferentes. luego el otro melonazo, hay mujeres Bueno, que se les estirpa, bueno, en fin. Sí, estos son otros melones, otras conversaciones. sí, no. A ver, al final podríamos estar una vida Sí. entera debatiendo y comentando sobre las implicaciones, ¿no? Del sexo y el género Uh-huh. y sobre todo las líneas grises digamos, el margen gris que hay de por medio entre los dos sexos, ya ni siquiera los géneros, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y tenemos la temática que tenemos, entonces sí que me gustaría preguntarte un poco más, ya cuando somos adultos, obviamente encontramos, y yo imagino, te pregunto de hecho, que encontrarás en consulta, pues a mucho pesar, pero de forma bastante coherente, ¿no? Muchos casos de mujeres que sufren precisamente de estas expectativas y de estos roles que se han inculcado a nivel social y de esta socialización, ¿no? ¿Nos puedes contar Uh-huh. un poquito más al respecto? Uh-huh. Que a todo esto, claro, hablando de todo el tema interseccional, también o sea, va a estar también influido mucho por la violencia estética, la normatividad que se cumpla con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Si es una Mm. mujer gorda, es una mujer que cumple con cánones de belleza, si es una mujer con pelos, una mujer sin pelos, todo eso son cositas que se van añadiendo, ¿no? Pero es cierto Claro, que sí, se ve muchísimo, yo lo noto mucho con tema de la necesidad de cuidados, de dejar un montón de veces los límites por y para las demás personas, que si necesito mi tiempo pero la otra persona está mal, voy a ir a por la otra persona porque sé que está mal y quiero apoyarla. En el tema de las emociones, con el tema de, pues es que, joder, siento que soy una exagerada, el mundo me hace sentir que soy una exagerada, que soy una histérica, no sé si, yo qué sé, como que sobre todo en estas cosas siento que se nota un montón. Y más encima, si también metemos a todo este saco la intersección de mujer neurodivergente, donde pues la sensibilidad también pues, es mayor, donde también el querer encajar, todo el tema del enmascaramiento, cómo eso hace que todos los roles los absorbamos y eso hace también que muchas veces en mujeres, por ejemplo, autistas, se dan cuenta de que son autistas, son detectadas o diagnosticadas a los 40 años y nadie había sospechado nunca. Ujú. claro, realmente el otro gran melón es muy fuerte cuando nos ponemos a pensar en que hay personas que son diagnosticadas tan tarde, ¿no? A una edad ya tan avanzada, porque al final re- corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero entiendo que el hecho de identificar este tipo de cuestiones al final puede ayudar mucho a que la calidad de la vida de la persona en cuestión pueda mejorar porque se está conociendo más a sí mismo, ¿no? Totalmente. Ahí es que entramos en el otro melonazo de etiquetas o no etiquetas, ¿no? Que al final es Claro. un super melón a nivel clínico de la psicología, pero yo Mm. siento que en el caso de las neurodivergencias, y esto es totalmente opinión, pero siento que es súper bueno en el sentido de que, jolín, al final una persona que no sabe qué le pasa, que se satura todo el rato con el ritmo de vida que tenemos, que siente muchísimo, que la gente no le entiende, que un montón de cosas, de repente ese diálogo externo se mete dentro, soy autoexigente, mi voz interna me castiga, todo el rato como, ¿por qué soy así? ¿Por qué tal? No sé qué. De repente Claro. entender que a lo mejor es que eres neurodivergente y que pues muchas cosas de tu vida tienen sentido desde el paradigma de la neurodivergencia, jo, cómo cambia la calidad de vida. Y también a nivel incluso sensorial, ¿no? Si no sabes que a lo mejor estás mal o estás súper cansada porque te estás saturando un montón los coches, el tráfico, la masa de gente dentro de la ciudad, jo, pues a lo mejor conocer todo esto te hace también saber qué cosas utilizar para poder o sea, para poder regularte. Ujú. Claro, porque Que es me un parece melón. súper... Sí, la verdad es que sí. Porque me parece muy interesante lo que estás comentando ahora mismo y es que creo que a nivel general social no somos a veces conscientes de las implicaciones
sensoriales Buah. que pueden llegar a tener las neurodivergencias. De hecho, lo has mencionado y estaba pensando, es que es muy fuerte, ¿no? Porque al final puede llegar a ser una forma completamente diferente de percibir la realidad, la vida en conjunto, ¿no? Ujú. ¿Nos podrías decir, hablar un Sí. poquito más de eso? Es que de hecho lo es, ¿no? Al final las neurodivergencias son neurotipos, es decir, diferentes tipos de cerebros, ¿no? Que existen en general, solo que pues a nivel social nos ha dado por decir que hay un tipo de cerebro que es el bueno, entre comillas, que sería Claro, todo el tema de la neuronorma que existe y que el resto de cerebros pues son una mierda, ¿no? Es como lo que nos han enseñado socialmente y por eso se trata tan mal a las personas autistas atencionalmente divergentes o altas capacidades, incluso dentro de estas habiendo una jerarquía, ¿no? Porque altas capacidades se suele ver como mejor, atención claro. divergente un poquito por debajo y autismo es lo peor del mundo mundial. Claro, ya Cuando entramos no ahí, es así. Claro, y es lo que claro. dices, son diferentes formas también de procesar la información, diferentes formas, pero claro, es eso, ¿no? Diferentes bajo qué paradigma, es todo social todo el rato. Claro, al Pero final sí. somos seres sociales, ¿no? Ujú. Y estamos un Sí, poco obligados a ujú. entrar en esa socialización de la que hablabas Claro. al principio. Por eso, cuando no encajamos en esa socialización, se nos culpa tanto, porque tampoco enseñan a las personas que sí que encajan en ese paradigma, ¿no? Que socialmente se pone que es como el mejor, no se enseña tampoco a querer, como aprender a querer ver otros tipos de funcionamiento, ¿no? De formas a lo mejor de empatizar, de formas de resolución de problemas, de cómo a lo mejor una persona que tiene un montón de ideas, cómo canalizarles, como, no sé, siento que la gente no está preparada realmente como para empatizar. Claro, al final aquí ya podemos entrar en un problema, ¿no? No solo de la normalización o del cambio de paradigma, de entender la neurodivergencia como lo que es diversidad, Ujú, sino también un problema de educación, ¿no? De que el modelo está, el modelo existe, la comprensión de esta situación existe, pero no se aplica, no se inculca, no se educa. ujú. Claro, y además es eso que tiene como muchos estigmas todavía. O sea, cuando una persona dice, ¿no? Si yo te pregunto ahora por una persona autista, ¿qué te viene a la cabeza? Claro, lo primero es siempre una percepción negativa, ya a nivel intelectual, que yo he escuchado mucho, ¿no? Lo típico de, entonces, ¿qué es tonto? ¿O tiene algún problema? Son las típicas frases que más escucho, son ese tipo Claro, de y cosas. además ahí, que es que además muchas veces las neurodivergencias pueden ir, o sea, no solamente viene una, sino hay dobles excepcionalidades o múltiples, que ahí sería el caso en el que una persona pues sea autista TDAH, autista de altas capacidades o Claro, las tres. La cosa es que es eso, justo en el imaginario colectivo pensamos en autismo y solemos pensar en hombre primero y dos sí, estereotipado, ¿no? Sheldon Cooper, primero en la cabeza, ¡pum! ¿No? El otro sí, que es el doctor este de Wood Doctor o algo así también. Es como siempre hombres. De hecho, sí, hasta hace poco el símbolo del autismo era una pieza de puzzle que no encajaba azul. Azul, que el azul estereotípicamente todo el tema de la claro. masculinidad. Y pues igual que con el TDAH, ¿no? Nos imaginamos a típico niño, además como desde la infancia, no un adulto, típico niño que está dando por culo en clase y al cual echan de clase. Es que es el imaginario un poco colectivo que se nos ha enseñado. Cuando a lo mejor, ¿no? Cuando a lo mejor esa persona en clase simplemente pues se mueve mucho con las piernas o lo que sea, pero el resto pues a lo mejor está más como hiperactivo mental. Entonces está pensando en Claro. 50 cosas al mismo tiempo, pero no está moviéndose, no está cumpliendo con ese estereotipo que existe, ¿no? De personas TDAH. Cuando además eso, ¿no? Cuando además se cruzan diferentes neurodivergencias, también ahí hay que ver, ¿no? Cómo es la persona, cómo es su esencia, ¿no? Las características van saliendo, ¿no? Uh-huh. Claro, al final creo que también enlaza muy bien con la propia idea a nivel psicológico, la psicología, de que cada paciente es un mundo, de que cada paciente es un caso muy concreto y de que al final hay que entender cada persona desde su perspectiva y desde su situación concreta, ¿no? Uh-huh. Porque si no estamos perdiendo muchísima información. Y de hecho es lo que pasa, creo que muchas veces, porque es eso, en la carrera no nos enseñan a tener en cuenta el contexto. O sea, quizás sí nos enseñan a tener en cuenta el contexto familiar, pero no nos enseñan a tener en cuenta el contexto social,
el barrio en el que vives, si es de clase baja, media, alta, que eso también obviamente va a influir un montón. Si es una persona racializada, si es una persona gorda, si es una persona queer, es que son todo el rato un montón de cosas que van a influir un montón en nuestra socialización y van a influir en los problemas y en nuestra historia de vida, ¿no? Problemas que hayamos tenido de bullying, de sentir que no encajo en este mundo, de un montón de cosas en nuestra historia de vida. Por todo esto, por los estigmas que existen, depende, ¿no? Que atraviese, que me interseccione a mí. Claro, y al final esta problemática de falta de educación, de formación en nuestra sociedad, en nuestros colegios e instituciones, también creo que conecta muy bien con que ante esta falta de visibilidad tenemos una clara predominancia, conectando de nuevo con la perspectiva feminista, tenemos una clara predominancia del hombre como figura visible en cualquier ámbito. En este caso, las de neurodivergencias, me decías lo del puzzle azul Sí. y claro, al final, Pero en ¿qué pasa cualquier con el resto? ámbito, tú piensas en la carrera de psicología, ¿cuántas psicólogas nos enseñan? ¿A cuántas mujeres, de cuántas mujeres psicólogas nos hablan? Porque muy pocas. Ese es otro melón, ¿eh? Madre mía. Es que lo que dices, en la educación está en muchas partes, pero es que está en todo lo que nos enseñan, está en todo el rato, ¿no? Es como siempre, obviamente aquí viene todo el tema de la influencia social cultural del patriarcado y de cómo al final todo gira en torno a la figura masculina, Claro, hegemónica, ojo. claro, claro. Porque, bueno, ese hombre, pero si eres homosexual ya, la cosa se pone Claro, complicada. cambian. Ujú. Ahí el Bueno, tema otra vez de la jerarquía y de toda la desigualdad. ahí está, ahí está. Y es interesante, ¿no? Porque al final muchas veces pensamos en los grupos minoritarios, en las minorías, en estos colectivos discriminados como cosas, digamos, separadas todo a un mismo nivel. En plan, de Ujú. está la normatividad y luego está los grupos minoritarios, pero a veces tampoco tenemos en cuenta lo que me estabas mencionando antes, de que esos grupos se pueden no solo escalar en una jerarquía de diferentes niveles, sino también se pueden juntar. Puedes encontrar una persona, como me decías eso, una mujer con neurodivergencia. Ujú. Claro, o sea, al final es justo eso, ¿no? Y que también conforme vas avanzando en la vida, dependiendo, ¿no? Lo que vayas haciendo contigo, también vas ganando privilegios, perdiendo privilegios. Es todo cuestión de privilegios. O sea, Claro, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, no hablo ya de mí, pero dejarme pelo, eso hace que pierda privilegios en cuanto a lo que es toda, no me sale la palabra justo, pero toda la parte como erótica, ¿no? En plan de cómo es una mujer estéticamente atractiva, tal, pues eso ok, es como perder de alguna forma privilegios, ¿no? En el sentido de claro, cómo se me puede leer. A mí me da igual ya porque a mí me encanta mi pelo, pero me refiero como a nivel social, ¿no? Y de cómo mucha gente te puede percibir. Y lo mismo cuando te cortas el pelo y dejas también de estar en ese canon de belleza que se supone que se tiene siendo una mujer, ¿no? O en mi caso, ¿no? Como me siento mujer. Luego claro. también, yo qué sé, pues, pues seguimos igual, temas de personas gordas, personas racializadas, es que todo el rato. Ujú. Claro, y bueno, ya por llevarlo un poquito también a mi terreno, a un tema que a mí siempre me gusta mucho, que es qué pasa con los hombres, ¿no? Dentro de todos estos problemas, Ujú. también nos afecta, porque parece a veces que el machismo es solo cosa Ujú. de los grupos discriminados y de solo de las Ujú. mujeres, pero a los Ujú. hombres también nos afecta el machismo, ¿no? Yo sí, por Ujú. ejemplo, ahora me pasara a maquillarme probablemente, justo en Sí, línea con lo que estabas diciendo, probablemente exacto. me vería menos atractivo para la gran mayoría, ¿no? O para Ujú. un grupo grande de gente, entonces Ujú. perdería privilegios a nivel de atracción. Exactamente, perderías privilegios, justo eso también. Es siempre como el romper con esos cánones que existen, ¿no? Y ese hombre que se supone que es el hegemónico, ¿no? Y que es el hombre cis hetero que cumple ciertos estereotipos y demás. Cuanto más vayamos perdiendo y vayamos quitándonos esas cosas, ¿no? Vamos perdiendo privilegios sociales, ¿no? Ujú, Claro, claro. ujú, Pues es súper interesante lo que me ujú. estás diciendo, la verdad. Con lo que habías dicho también ahora del tema de los hombres, ¿no? Como que también todo el tema emocional, ¿no? O sea, al final, cuando nos socializan como mujeres, claro, es como siempre las más sensibles, tal y tal. Ahora, un grado determinado de sensibilidad, porque si nos pasamos de ese grado ya eres una exagerada, histérica, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que hay también cómo afecta, cómo nos educan a los hombres en cuanto a que también no
no se os educa en que podáis mostrar vuestras emociones, que podáis tener una sensibilidad, una intensidad, porque entonces ahí también otra vez perdéis privilegio. Por eso siento que también hay tantos hombres atacados con los movimientos feministas, ¿no? Sí, Porque es perder privilegios. claro, es perder privilegios y también creo que al final, al mismo tiempo, muchas veces es que te obliguen a ver, mirar de cara a una realidad que es muy incómoda, Sí. que es no solo la de la gran discriminación que sufre la mujer, sino también el de ¿Cómo que los afecta hombres, el patriarcado? Al claro, final. cómo afecta que los hombres muchas veces tenemos muchas carencias, muchos problemas, me refiero que es eso, también somos víctimas, aunque no nos guste admitirlo, de ese mismo patriarcado. Ujú. Al final la perspectiva feminista entiendo que ayuda muchísimo en general, ¿no? Que te da Sí. un bagaje importante a la hora Ujú. de poder trabajar con la gente y de entender a Sí. las personas. Ujú. Por eso también el tema de feminista interseccional, porque hay movimientos feministas que esto es otro melonazo y esto es opinión personal y esto es cosa mía, Sí, pero hay movimientos feministas que, en fin, complicado, ¿no? Entiendo. complicado, complicado, no son Ah, tan feministas. ¿podría- ¿Podrías desarrollar un poco con el tema precisamente de interseccionalidad? Porque lo has mencionado varias veces y Ujú. aunque a lo mejor yo puedo estar un poco ubicado, para el resto del público que a lo mejor Claro. no sabe tanto sobre el tema. Ujú. O sea, es eso, como el tener en cuenta las diferentes realidades que atravesamos y que nos están interseccionando de alguna forma y que eso va a afectar eso, en la forma que socializamos en nuestra historia de vida y demás. Ujú. El tema del cuerpo, tema de racialización, tema de dónde venimos, de la familia que venimos, de la pobreza, de cómo sea nuestro aspecto físico, de muchas cosas. Ujú. Claro. Al final hay que tener en cuenta, un poco conectando con lo que hemos mencionado antes, ¿no? Que la persona es mucho más que simplemente una etiqueta o una categoría, ¿no? Es un conjunto de muchísimas cosas y para poder tener una perspectiva un poquito más amplia de esa misma persona hay que entender pues mucho más Todo. de ella, Ujú. no solo eso, una sola etiqueta. Ujú. Sí, hay que mirar como mucho en las sesiones cuando acompañamos a personitas. Y sobre todo también que tenemos que dejar de mirar desde el ojo de la patología, porque si no, entonces siento que no empatizamos del todo con las personas. Que ojo, no es contagiarnos y llevarnos a nuestro terreno y que tal, tal y tal. También puede pasar, Claro, porque al final cuando acompañamos pues habrán personas y personas y casos que nos atraviesen más, menos y ahí también los cuidados entre psicos, ¿no? claro, por Pero supuesto. que es súper necesario poder entender y abrirnos a querer entender el mundo de la otra persona que tenemos delante. Claro. Pues me parece súper interesante todo lo que nos estás comentando. No sé si querrías añadir, yo por mi parte hemos tratado un poquito todo lo que quería preguntarte y quería que nos hablaras. No sé si sabes, si tienes algo más que te gustaría comentar o presentarnos, alguna cosa sobre la que reflexionar. Ujú. La verdad es que no sabría qué decirte. Supongo que también incluso tener esta perspectiva social muchas veces, por haberme podido formar por mi parte, entra dentro de los privilegios. Sí, es así. Claro, Pero que ojalá en lo que son las instituciones universitarias y demás pudiera cambiar todo el paradigma, o no todo, pero a lo mejor parte y pudieran abrirnos los ojos de verdad con de verdad querer conocer los contextos de las personas, la parte cultural que se tenga en cuenta, la interseccionalidad, el paradigma de neurodivergencias, es que todo, todo, todo. Ojalá cambiara, de verdad. claro, realmente creo que falta aún mucho, por desgracia, Sí, para que realmente podamos llegar a un punto en el que la sociedad entienda más sobre todo lo que estamos hablando. la verdad es que sí. Pero bueno, el simple hecho de que al final estemos aquí hablando ahora mismo de esto, ya Ya, es es señal muchísimo. de que hay algo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, sí, hay mucha gente, ya hay muchas personas profesionales que cada vez están más dentro de estos ámbitos y es genial. O sea, yo al final el equipo con el que trabajo es un grupo muy guay de personas disidentes, que disidentes porque salimos de la norma al final todo el grupo
que tenemos mucho en cuenta todo esto y ya no solamente mi equipo, sino mi asociación y en un montón de cosas donde estoy. Sé que hay esperanza en ese sentido de que cada vez hay más personas que estamos más concienciadas, pero seguimos siendo una pequeña gota de agua dentro de todo este supermar social. Claro, claro. Al final es un poco una cuestión de intentar abrir al mundo, ya que el Sí, mundo le cuesta abrirse, ¿no? De abrir al mundo sí, estas perspectivas, esta total. concienciación, ¿no? Ujú, Y al final vuestra labor es súper importante y se agradece muchísimo ujú. porque realmente marca la diferencia. Pues ojalá que sí. Confiamos en que sí. Sí, Pues bueno, si te parece, lo podemos dejar por aquí hoy. vale, genial. Y nada, simplemente quería darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que es un verdadero placer tenerte y que nos hayas podido hablar un poco sobre el tema, que sé que podemos alargarnos muchísimo más, Total. pero hoy han sido unas pequeñas pinceladas sobre lo que es un poco el carácter social de tanto la neurodivergencia como la perspectiva feminista, ¿no? Ujú. Para, para hacerte un poquito de publicidad, voy a dejar por aquí tu Instagram, que me has comentado que es tu red social principal. Entonces, Sí. si queréis acceder a las redes de Estela y buscar un poquito más sobre su contenido y sobre lo que hace, lo tenéis por aquí. Y, y nada, has dicho que tienes también una asociación y un equipo Ujú. y me has comentado que pueden acceder a través de Instagram por él, ¿verdad? Sí, exacto. Ahí tengo más o menos de dónde, qué hago y de dónde vengo, o sea que ahí se puede acceder perfectamente. De maravilla. Entonces, cualquier cosa podéis contactar con ella a través de Instagram. Ujú. Y Jo, nada, pues pues gracias, Alex. es un placer. Muchas gracias a ti, Estela, por estar con nosotros hoy. Y nada, un saludo. Nos vemos. Sí, nos vemos.